Hola, Olita, mis amados, mis amadas, Dios les bendiga. ¿Qué tal están? Vine chismosita hoy preguntando cómo están todos. ¿Qué tal les ha tratado la vida en todos estos días que no nos hemos contactado, que no hemos hablado, que no he subido grabación? Espero que todo esté bien. Y espero que arranquemos de nuevo de ceros. Entonces, ¿de qué vamos a tratar hoy? Vamos a tratar de la religiosidad del hombre cuando, cuando nos dice a nosotras, está haciendo aquí una cosita, cuando nos dice a nosotros las personas eh, eh, que, que, que todo es pecado, que todo es pecado, que Dios no perdona, que Dios, o sea, tenemos como un Dios que no está sino supuestamente puesto ahí para hacer juicio, para castigarnos, para castigar a nuestros hijos, y lo más impresionante es que nos dicen, eh, es que ese muchacho que es un muchacho hijo del pecado, ¿verdad? Que nos han dicho así, es hijo del pecado porque esa familia no se casó, porque esa familia, esta mujer vive con ese hombre sin casarse, porque viene en adulterio, y todo eso no lo dicen, y a la final nosotros nos creemos el cuento y vamos por la vida creyendo que el Señor tiene ese juguete listo para castigar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nosotros mismos, cuando lo hacemos mal, ¿verdad? Y es porque a nosotros solo nos llevan a buscar a un Dios no de amor. Y cuando nosotros no buscamos un Dios de amor y por amor, entonces de todo tenemos miedo. Y entonces venimos buscando un padre que no conocemos, un maestro que no sabemos quién es, pero lo más importante es estar aquí. Con que estemos aquí ya somos salvos. Con que vamos a la congregación, ya eso es más que suficiente. Si nos bautizamos, dice la palabra y te lo explican así. Dice la palabra que hay que bautizarse para perdón de pecados. Y si no está bautizado en ese mandamiento, entonces usted se va a ir al infierno. Por todo nos está acusando el hombre. El hombre se ha acostumbrado a llevarnos a un cautiverio en todo tiempo de forzar la mente del hombre, cuando nosotros conocemos que la palabra nos dice que el único que tiene un corazón, que el único que tiene poder de convencimiento es el Espíritu Santo. Y, y, y cuando encontramos en el camino, encontramos personas que no se han casado, pero que tienen una vida matrimonial en unión libre. Entonces empieza esta persona a escuchar la palabra y lo primero que se le va a decir a los 2 o 3 veces, bueno, si tú te quieres salvar y te quieres salvar con tu familia, pues cásate. Vives en unión libre y eso es abominación delante de Dios. Y empezamos nosotros a juzgar a estas personas con tanto derecho que nos tomamos, que a la final estas personas se salen casando. ¿Y qué pasa cuando se casan? Rapidito, rapidito se están divorciando nuevamente, rapidito se están, otros es que no se divorcian, otros salen y se van, y entonces quedan ni casados, ni solteros, ni con una libertad para volverse a organizar con la pareja. Y en fin, que así vamos por la vida porque eso es lo que enseñan las congregaciones. Y yo siento mucha pena porque estas personas, no sé si es que no han leído las escrituras o es que se les olvidó la palabra, o a lo mejor, pienso yo también, estas personas llegaron en esas mismas condiciones de lo que están enseñando. Llegaron y llegaban a los pies del maestro con miedo. Y por miedo se quedaron. Pero debajo del manto de la gracia están cometiendo tantas abominaciones, tanta maldad, tanto pecado. Pero como ya se bautizaron en el nombre de Jesús para perdón de pecados, ya eso es más que suficiente. Y yo les voy a decir una cosa, la persona que se bautiza está dando un paso de obediencia. Es un paso de obediencia que está dando, pero si no da un paso de arrepentimiento, de nada le sirve el haberse bautizado
para perdón de pecados. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y entonces, ¿por qué les digo yo esto? Porque aquí hay un hombre, el cual tuvo un hijo fuera del matrimonio. Entonces a nosotros nos han dicho, es que ese hijo que es fuera de matrimonio, ese hijo fue hecho en pecado, ese hijo, si no se arrepiente, el Señor no está con ellos. Y el problema de nosotros es que cuando nosotros empezamos a mirar que a alguien le está yendo mal, lo primero que decimos es porque no ha aceptado al Señor. Eso es porque anda en pecado. Eso es porque quién sabe qué estará haciendo. Y fíjense en que es tremendo porque nosotros conocemos a un libro de Job, que aunque Job no estaba en pecado. Job, dice la palabra que él iba, cada que su familia estaba en sus fiestas, él estaba en oración. O sea que eso es otra cosa que nos han enseñado muy mal. Y aquí encontramos al hombre de la fe, a un hombre que es la raíz de la descendencia de la fe. Abraham tuvo un hijo con una mujer que no estaba casada con él. Y fíjense ustedes que encontramos aquí la palabra que nos dice, en Génesis 21 dice, y Dios estaba con el muchacho y crecía y habitó en el desierto y fue tirador de arcos. Dios estaba con el muchacho. ¿Quién te dijo a ti que ese hijo que fue hechura afuera del matrimonio, Dios no está con él? Ahora otra cosa. ¿Quién dijo que porque tú tuviste ese desliz en el camino, Dios no está contigo? ¿Quién te lo dijo? Entonces, el Señor estaba con Abraham. Aún allá en el momento en que él estaba haciendo esta desobediencia, el Señor estaba con Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la palabra que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros somos hechura de Dios. Nadie ha sido nacido por voluntad propia ni por voluntad de hombre. Todos hemos nacido por voluntad de Dios. Yo no les estoy diciendo que, bueno, vayan y se acuestan con toda la que quiera y con todo el que quiera y no se preocupen que el Señor les va a perdonar eso. No, yo les estoy diciendo a las personas que ya están en estas condiciones, que ya están que de una manera o de otra el Señor ha llegado a sus vidas, pero que ustedes están sin casarse o están en una separación o están enamorándose en medio de la separación, se están enamorando de otras personas y aún no está la separación, aún no está vigente la separación. Yo no soy nadie para decirle hágalo o déjelo de hacer, pero yo me baso por las escrituras. Entonces, cuando dice la palabra que Dios estaba con este niño, era un niño que había nacido fuera del matrimonio, un niño que había nacido en pecado. Pero ¿quién permitió que naciera ese niño? El mismo rey. El mismo maestro permitió, porque muchas veces el hombre cree, los hombres somos somos muy orgullosos. Y entonces decimos, es que si Julanito no se hubiera acostado con esa Julanita, no hubiera tenido ese hijo. No, es que ese hijo iba a nacer. Porque si ese hijo no hubiera sido hechura del maestro, entonces de nada le hubiera servido a este hombre haberse acostado con esa mujer. Puede haber acostado con esa y con muchas otras, pero no había tenido ese hijo. O sea, que ese hijo nace con un propósito. Todo hijo que nace, no nace porque tiene suerte, no nace porque nació en un matrimonio que fue muy bendecido, no nace porque el niño tiene muy buena salud. No, él nace porque tiene que nacer, porque el padre necesita ese instrumento de una o de otra manera.
Que hay unas consecuencias, claro, hay unas consecuencias que hay que pagar. Y aquí nos damos cuenta porque dice la palabra de Dios muy clarito, no dice que a pesar digo yo, no dice la palabra, a pesar le pongo yo, a pesar de que el Señor está con el muchacho, Él lo dice muy clarito, y fue tirador de arco. ¿Por qué el Señor lo deja tan claro? Vamos a ver una cosa. Él le dice a Abraham y a Agar, le dice, no te preocupes, que él también va a ser, también va a tener su descendencia, ¿verdad? O sea que Dios tenía cuidado del muchacho y del muchacho también hizo un pueblo grande. Pero ¿qué pasa hoy en día? Esa desobediencia que se cometió en ese lugar de Abraham haberse acostado con Agar, hasta hoy trae esa maldición. No la puso la maldición el Señor, no. La desobediencia del hombre trae esa maldición. Esa es la que hoy, hasta este momento, es la guerra de Irán con los israelitas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la descendencia que el Señor le había dicho a Abraham era con Isaac. Por eso cuando entendamos que por eso cuando Lot se fue por él mismo a la cueva, el Señor va y le dice a Abraham, sal. Y Abraham estaba en su tienda y le dice, sal y mira al cielo y mira a la arena del mar y cuenta, y así va a ser tu descendencia. Entonces, todo lo que he separado, ¿por qué les estoy metiendo ese pedacito de Lot? Porque para el Señor bendecir a Abraham tenía que separarse del pecado que había a su lado, que era ¿quién? Su sobrino. En su sobrino había una desobediencia que Abraham también había cometido cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, era para que él se fuera de su casa y de su familia, pero se llevó su sobrino. Entonces, hasta que este sobrino no se separara de la vida de Abraham, no iba a haber la bendición. Démonos cuenta que es que el Señor es un Dios de orden, es un Dios de mucha misericordia. Entonces, cuando se separa él de Lot, entonces el Señor le bendice con el hijo. Pero él corre y se acuesta con Agar. Entonces, había una desobediencia de ambos lados. Primero, de cuando él salió de la tierra, de su casa, y se trajo a Lot. Y ahora, cuando va a acostarse con Agar. Él seguro creyó, bueno, es que así es que el Señor me lo prometió, entonces yo lo voy a hacer así. No, él le había dicho que le iba a dar un hijo con Sara. Él le había dicho, él no le había dicho que le iba a dar un hijo a Abraham. Le dijo, te voy a dar un hijo y dile a Sara. Y Sara se rió, los dos se rieron, que eso ya lo tenemos en un estudio ahí. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Lo que pasa en tu vida y en mi vida no es cuestión de un Dios que castiga. Ese Dios de juicio que estamos esperando con ese juguete para cuando cometemos un error, inmediatamente entonces Él viene con ese juguete a castigarnos. No, Él es un Padre de amor. Él es un Padre de mucha misericordia. Él es un Padre que nos ha amado tanto que no le importó dejar su trono. Y aparte de que ya el hombre había dejado de ser a imagen y semejanza, entonces, en vez de nosotros habernos convertido a Él, Él se convirtió a nosotros y vino y anduvo en esta tierra como cualquiera de nosotros, solo que en Él no había ni mancha ni pecado. ¿A qué vino Él? Para entender lo que se siente vivir en esta carne. Entonces, el Padre, cuando nos llama, no es que está buscando hacerte caer en pecado, hacerte caer en tentación. Lo que nosotros tenemos que entender es que los errores que nosotros cometemos, nosotros los tenemos que pagar. Ahí no tiene que ver nada que
que si tú no vienes a los pies del maestro, es que te vas a condenar, te vas a ir al infierno, que es lo que más te dicen, ¿verdad? No, son nuestros errores. El error que tú cometas, ese te va llevando a ese proceso. Él no nos castiga, Él es un Dios de misericordia. Recordemos que nosotros no nos hemos ganado nada. Todo lo que tenemos ha sido por misericordia y por amor. Aún habernos sacado de ser hijos del pecado, nos llevó a ser hijos del amor. Nos llevó a ser adoptados por Él. Y hoy en día somos hijos de esa adopción de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por lo que sucedió en el madero. Entonces, es lamentable, mis amados, que todavía en este tiempo nos estén diciendo que esos hijos que nacieron fuera del matrimonio, Dios no esté con ellos. O que no haya bendición para esa madre que tuvo esos hijos fuera de matrimonio o para ese padre. Porque aquí vemos un padre que falló como padre, pero no como hijo de Dios. Él como hombre, como humano falló, pero había una mano extendida para darle salvación a él y a su familia. Así, mis amados, que estés en la condición de vida que estés, si el Señor te ha encontrado viviendo con esa persona sin casarte, si te ha encontrado en un divorcio, si te ha encontrado en una separación, pero el Señor te encontró así, Él tiene misericordia y Él sabrá cómo arreglar la situación. Solo Él es el que tiene palabra de vida y palabra de verdad. Dios les bendiga.